Has escuchado que muchos cristianos mencionan lo siguiente: el obrero es digno de su salario. Y lo mencionan en cualquier momento, tanto en lo material, como dentro de la obra del Señor. Pero la realidad es que esto lo utilizan muchas veces a conveniencia. Para que entendamos esto, el que sirve a Dios debe hacerlo con amor y por amor, no por esperar nada a cambio. ¿Acaso no te basta con gozar de la gracia y misericordia de Dios en tu vida? Sé que muchos dirán que Dios bendice, y claro que lo hace, bendice y suple la necesidad de sus siervos y siervas. Veamos bien el contexto que rodea a este versículo, y veamos que muchas veces solo mencionan la mitad del versículo y la otra parte siempre la omiten. En Lucas capítulo 10 de los versos 1 al 12 se nos narra la misión de los 70, aquellos que Jesús mandó de dos en dos, aquellos que envió delante de él para sanar enfermos y anunciar el reino de Dios, advirtiéndoles que en el camino ellos serían como ovejas en medio de lobos. Es en Lucas 10 verso número 7 que se menciona lo siguiente: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paseéis de casa en casa. Como podemos ver, Jesús le decía a estas personas que donde les abrieran las puertas, sean hermanos de paz, podían quedarse ahí y luego seguir con su misión. Si les daban agua o comida, ellos podían tomarlo, porque estaban trabajando en la viña del Señor. O sea, su trabajo y esfuerzo era recompensado. Tomemos en cuenta estos puntos para entender este versículo. Número 1. Estaban trabajando en la viña del Señor y para el Señor. Número 2. El trabajo es presentado en este pasaje como algo digno y honroso. Número 3. Vemos no solo el trabajo, sino también una justa remuneración. Número 4. Queda claro que el trabajo es recompensado y valorado. Teniendo esto en cuenta, ahora preguntemos lo siguiente: ¿por qué el cristiano usa mal este versículo? Así es, en todos lados puedes oír cómo los llamados cristianos usan este versículo de manera incorrecta, cuando oran por otros, cuando predican, hasta por cantar ahora cobran. Así es, la mayoría cobra hasta por servir a Dios, justificando su postura con este versículo, aunque la mayoría solo toman el obrero es digno de su salario, pero la primera parte del versículo para muchos parece no ser importante. Sabemos que Dios bendice y recompensa los pasos de sus siervos, pero una cosa muy distinta es que alguien te dé algo, que alguien bendiga tus manos, y otra muy distinta que te den alguna ofrenda económica, y esto si Dios lo pone en el corazón de alguien para dártelo, es Dios bendiciendo tu vida. Pero la mayoría no solo piden, también exigen. Si nos ponemos a este punto, entonces debemos recordar que el versículo está hablando de bebida y comida, no de dinero. El punto es no pedir, mucho menos exigir algo que creas merecer. Sé que dirán que muchos siervos de Dios caminan grandes distancias para hacer lo que Dios les manda, pero una cosa es servir a Dios por y con amor, a servirle a Dios solo por interés y esperar algo a cambio. El apóstol Pablo abordó este tema en 1 de Corintios capítulo 9 verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Tomando esto en cuenta, te preguntas por qué muchos no viven del Evangelio, sino que se hacen vividores del Evangelio. Comprendiendo este versículo vemos que Dios sí se preocupa por sus siervos y que los recompensa, pero muchas veces más que siervos son mercaderes del Evangelio. En el siguiente versículo el apóstol Pablo hasta deja en claro que él no se ha aprovechado de este beneficio, mucho menos es un recurso al que él recurría. En otras palabras, él sabía que el obrero es digno de su salario, pero él nunca aceptó algo. En conclusión, Dios sí recompensa a sus siervos, pero la mayoría no están agradecidos con lo que Dios les da. Muchos quieren más de lo que merecen, muchos llamados siervos tienen un precio, muchos ya tienen como negocio el Evangelio, aplicando mal este versículo. Muchos te dirán dando es como recibimos, pero pregúntale a esas personas cuánto ellos han dado y te darás cuenta que solo les gusta recibir. Dios quiere siervos íntegros y eficaces, aquellos que aman el servir a Dios, como la suegra de Pedro, que fue sanada y de inmediato servía a Jesús. Con todo esto explicado, tengamos en cuenta hay personas que más de algo te dan, ya sea comida, ropa o incluso dinero. El punto principal es no pedir, mucho menos exigirles o incluso enojarnos porque no nos dieron nada. Si le sirves a Dios, sírvele con gozo y amor, no por dinero ni bendición. Integridad necesitamos los cristianos. Dios te bendiga.